Comenzamos a recorrer la calle Las Amapolas, un nombre que invita a la calma, propio de un barrio tranquilo y residencial. A simple vista, parece una arteria más de la comuna, pero detenerse aquí, en la Villa Los Cóndores, permite mirar otra cara de Talcahuano. Lejos del puerto y de las grandes industrias, este sector nació para dar hogar a las familias que hicieron crecer la ciudad. A mediados del siglo XX, la instalación de la siderúrgica y el movimiento del puerto transformaron la zona, y los trabajadores necesitaban un lugar donde vivir, donde formar familias. Así surgieron conjuntos como este, trazados con calles que llevan nombres de flores. Un contraste hermoso si se piensa. Nombres delicados como Las Amapolas, para un barrio forjado por el esfuerzo del trabajo obrero. Al caminar por aquí, es fácil imaginar aquellas primeras décadas. Las casas nuevas, los vecinos conociéndose, el sonido de los niños en las veredas. Un pedazo de ciudad que creció al ritmo de los hornos y los astilleros, pero que buscaba ser un refugio de calma. Hoy, los árboles ya crecidos y las fachadas renovadas nos hablan de los años que han pasado, pero la esencia permanece. Este lugar sigue siendo un espacio de vida cotidiana, de memoria barrial, un rincón donde el talcahuano más íntimo y residencial se deja ver con toda su tranquilidad.
Caminar por esta villa es también caminar cerca de su historia ferroviaria, porque la presencia del tren ha marcado a este sector desde mucho antes de que existieran estas casas. Durante décadas, las vías que cruzan la zona fueron el camino de los trenes de carga, un trazado vital que conectaba las industrias con el puerto. Para los primeros vecinos de la Villa Los Cóndores, ese ferrocarril era a veces una barrera, un límite físico en el paisaje cotidiano que dividía la ciudad. Todo eso comenzó a cambiar con la llegada del nuevo siglo. En el año 2006, la inauguración de la línea 2 del Biotren transformó esa realidad. El ferrocarril dejó de ser solo un paso de carga para convertirse en el principal puente de los vecinos con el resto del Gran Concepción. La estación Los Cóndores, que dejamos un poco más atrás en nuestro recorrido, trajo modernidad y conexión. Hoy, el sonido lejano de los trenes de colores es parte de la rutina de quien vive aquí. Un recordatorio constante de que este barrio tranquilo, de calles con nombres de flores, está profundamente integrado al latido metropolitano de Talcahuano.